Gracias, Hugo, por la invitación. Bueno, no la veo por acá. Gracias a la gente de adultos. Sí, está por acá. Gracias desde la Secretaría de Género por abrirnos las puertas. En lo personal, como trabajo con las áreas de formación sindical, gracias también, porque digo, esto que soy feminista, que además lo planteo como muy llano, hace que sea todo un desafío estar hoy aquí, hablando de cuestiones, en mi caso hablar de un tema en la Casa de los Trabajadores que tiene que ver específicamente con cuestiones que atraviesan situación de empleo, es un lujo, pero fundamentalmente cuando lo estoy haciendo desde esta mirada de religión de género. Yo hice la aclaración de mi militancia feminista por algo que Hugo comentó después, pero digo, a las masculinidades se puede llegar desde muchos lugares. Lamentablemente, si no atravesamos la búsqueda, la reconstrucción, o mejor dicho sería la desconstrucción de eso, sin ponernos previamente la lente de género, vamos a estar incurriendo en algún análisis de lo que uno suele escuchar: los varones son de Marte, las mujeres de Venus, somos extraterrestres, como si hubiera una designación especial que nos hace distintos. Entonces digo, cuando uno empieza a ver esto y empieza a ver lo que aquí varios mencionamos, esta cuestión relacional, donde no podemos pensar la construcción de la identidad femenina y la identidad masculina como algo aislado. Yo digo aquí, hay varios psicólogos, pero si la construcción de la identidad se toma como una afuera, se unida y vuelta con una afuera, ese afuera se va construyendo básicamente en las relaciones vinculares, desde las más íntimas hasta las relaciones de poder que se dan en la sociedad. Todo eso está atravesado en esta discusión que damos. Yo voy a hacer una intervención chiquita y voy a compartir con ustedes algunas frases producto de una experiencia. Yo trabajo en un programa del Ministerio de Trabajo que se llama Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, y la verdad que una posibilidad de compartir una estadística, pero me parecía que eso, el que la quiere se la paso, porque tuve un relevamiento del Ministerio muy interesante para ver esta cuestión del empleo y los jóvenes, cómo los atraviesa desde la lente de género, que es absolutamente interesante. Sin embargo, elegí un modo distinto de hacerlo, que tiene que ver con mi experiencia práctica en talleres, la experiencia de discusión con compañeros y compañeras, donde esto se nos hace muy difícil. Y se nos hace difícil primero, en lo personal siento, porque desde los estudios hoy de la problemática de la juventud, aparece esta idea de la llamada generación niña. Sé que algunos los han escuchado, pero es, digamos, un debate permanente que hacemos con la generación Nini, que son los que ni estudian ni trabajan. Algunos le agregan esto: no tienen formación, no sueñan. Y vuelvo de nuevo. Ya desde esa mirada, parece que vamos a conectarnos con jóvenes que por alguna cosa de designio no quieren hacer nada. Y que cuando uno se encuentra con estos jóvenes, lo primero que siente es: no quieren nada. Y la verdad, vuelvo, y perdón, pero el tema de que haya psicólogos acá hace que solo se invite a pensar, no quiero nada, cuánta frustración pasó para que alguien se posicione desde ese lugar defensivo: mejor no quiero nada, porque todo lo que quise no lo tuve. Digo, uno se encuentra con una apatía que si no la lee bien, porque a veces uno dice, hasta me desafían, me prepotean, y no les pasa nada. Hay que ir rasgando cuestiones para encontrarse con mucho dolor, un dolor difícil de bancarse si uno no es capaz de romper sus propios prejuicios sobre esta generación. Yo les voy a compartir algunas frases que fueron surgiendo en los talleres. Esta dice: tu segundo nombre es vago. Tu segundo nombre es vago, la dice un chico, un varón, cuando se comparte una actividad justamente de esto de la autoimagen, es como me veo. Entonces él dijo, en un taller cuenta que esto se lo había dicho su papá. Su segundo nombre es vago. El tema de ser vago aparece permanentemente mucho más en los varones que en las mujeres. Estamos hablando de chicos que no terminaron la escolaridad, no tienen empleo. Sin embargo, los que permanentemente fomentan el reclamo social por no tener empleo son los varones.
Y en el caso puntual de este varón, cuando uno le dice, bueno, pero ¿por qué surgió esto? Es un chico absolutamente explotado, ¿no? Yo acá le cuento, pero es un chico que trabajaba en una remisería a la noche, 12 horas diarias, menos de 50 pesos por hora, que había viajes, no había viajes, sí, explotaba. Sin embargo, su papá, cuando él renuncia, porque no aguanta esta situación, le dice, tu segundo nombre es Pablo. Primer punto que a mí me interesa mostrar en estas masculinidades que vamos a ver en este segmento es esta cuestión de la explotación laboral. Es muy importante ver esto de que hay que aceptar cualquier cosa para tener éxito. Y esto se da mucho más en valor. La otra es yo nunca trabajé. Es una actividad donde decimos vamos a diferenciar trabajo de empleo con aquella idea de recuperar el valor del trabajo doméstico. Y la verdad que uno dice, estos chicos están absolutamente desvalorizados, porque no pueden apropiarse de esos saberes. No se hablaba de estos saberes, yo digo estos saberes hacer de su historia, que no los pueden valorar. Son chicos fundamentalmente que han tenido experiencias de changa. Este caso puntual era de una chica que cuidaba chicos para otra familia. Y uno dice, no pueden rescatar esas experiencias como experiencias de trabajo. Me parece que hay una cuestión también muy importante en esta cuestión de la precarización del trabajo, la precarización del empleo, técnicamente y bien dicho, donde hace que perdamos noción del aporte del trabajo. La idea de esto era plantear la idea del trabajo doméstico, sin embargo nos encontramos con que hay mucho más que el trabajo doméstico como trabajo no reconocido. La otra dice, fue un chico que planteó, ¿por qué no empiezan por los pibes de 13 años? Nosotros ya estamos hechos mierda. Les pido perdón por los términos, pero son términos puntuales que manejaban. Estamos hablando de chicos con un alto problema de adicción en muchos casos. Muy fuerte, chicos con adicción a la cocaína. Alguien en un momento habló de las adicciones. Son distintas las adicciones en mujeres que en varones. Y hoy, si bien hoy empezamos a ver una cuestión distinta, donde ya la cocaína atraviesa mucho más en mujeres, pero básicamente lo que yo encuentro en la práctica son mucho más varones, consumidores con algo que tomo de rodillo, es decir, no se cuidan porque no les va a pasar nada. Es decir, la idea de cuidado, piensen que tiene que estar asociada a una idea de peligro. Un poquito me voy a cuidar porque supongo que algo me va a pasar. Si yo no creo que me va a pasar nada, y tengo miedo, porque este es un tema que después hay que rastrearlo, porque cuando uno empieza a buscar hay miedo. Pero en principio lo que aparece en estos chicos es a mí no me va a pasar nada, entonces ¿por qué me voy a cuidar? Y esto aparece, bueno, nosotros en el programa empezamos en los 18 años y la verdad es que la percepción de la mayoría de chicos en muchos casos es que llegamos muy tarde. El proceso que yo trabajo es un proceso de orientación ocupacional donde se revisan algunas cuestiones de lo personal. Y el tema es, me hubieran hecho antes, me hubieran hablado antes de esto. ¿Yo ahora qué hago? La otra dice, venimos solo los varones del barrio, porque si no sería un cogedero. Yo creo que es la primera vez en mi vida que escuché la palabra cogedero. Pero esto pasa, es decir, hay ciertas capacitaciones que se hacen en determinados barrios donde se les hace una propuesta incluso con ciertas pasantías laborales y parte del programa. Y a mí me llama la atención en un taller puntual donde solo había varones de ese barrio. ¿Por qué solo vienen varones? Y porque no se puede. Entonces mi pregunta era, pero ¿ustedes le dijeron esto? Sí. La gente que organiza el programa lo primero que dijo que no podíamos mezclarnos varones y mujeres. Porque usted no sabe la cantidad de hijos que nosotros tenemos. Pero hay una cuestión. Nosotros hablamos incluso de cuestiones de educación sexual hasta que entramos en lo finito. Cuando uno topa a veces con esta realidad, se encuentra que lo mínimo no está instalado. Y no estamos hablando de que no hay anticonceptivos, están pegados al hospital, saben que lo pueden ir a buscar. Hay una problemática de base muy fuerte, donde además la sexualidad aparece como una cosa totalmente animal. Es que no podemos, no se puede evitar.
Les traigo estas cuestiones, que son cuestiones y testimonios de chicos. Este es un varón, y primer punto que habla de mi propio prejuicio. La verdad es que yo me sorprendí de la cantidad de varones, papás, que estaban a cargo de sus hijos, sus esposas, sus parejas, por ejemplo, no estaban casados, los habían dejado. Es decir, había en esta cuestión de cierta cuestión de no permitirse la idea de pensar en un aborto. ¿Qué pareció esta idea? Bueno, que se quede con el papá, y el papá se hace cargo. Les juro que esto mismo me costó verla, porque era permanentemente sorprenderme con varones en esta situación, que además tienen toda otra problemática particular. Pero lo primero que quiero contarles es, por algo que hablamos de esto de qué se hace en lo público y en lo privado. Es decir, en los talleres habitualmente, como uno sabe que tanto las chicas como los varones tienen chicos, uno le dice tráiganlos, no hay problema, vemos cómo nos arreglamos. Y en el caso de este chico, siempre se iba un rato antes para trabajar y se le complicaba. Entonces, le dije, haz una cosa, tráelo. Entonces, el tema de eso es que se me van a caer de risa. ¿Cómo yo voy a venir acá a decir que tengo que hacerme cargo de mí? Y estamos hablando de un contexto donde hay chicos. Entonces, esto a mí me lleva a pensar ciertas cuestiones, en esto que hablamos de lo público y lo privado. Es decir, yo creo que hay y de verdad es interesante las nuevas cosas de la paternidad, y me parece que cuando uno ve cosas que aparecen, hay cosas que realmente son interesantes. Lo que sigue marcando una cuestión de la masculinidad hegemónica es qué voy a mostrar. ¿Qué voy a mostrar? Porque me acordaba cuando mostraste la publicidad de Charlie. Sí puedo mostrarlo a mi hijo cuando estoy jugando un poco de fútbol, pero cuando tengo que ir a capacitarme, que yo me estoy haciendo responsable del cuidado, ¿cómo muestro esto? Dice, yo voy a ser profesor de gimnasia de chiquitos porque me encantan. Eso es una anécdota interesante porque tiene que ver con una cuestión de absolutamente cómo el estereotipo de género nos marca y cómo aparece una idea, porque este caso es lindo. Cuando este chico dice que quiere ser profesor de gimnasia para chiquitos, empecé a preguntar, pero ¿por qué, qué sé yo, te gusta la educación física? No, a mí me gusta cuidar chicos. Si te gusta cuidar chicos, ¿por qué vas a ser profesor de gimnasia? Y porque, ¿qué voy a hacer? El término fue, ¿qué voy a hacer? ¿Maestro jardinero? Nos empezamos a reír todos, porque en realidad, hasta digo, esta cuestión del lenguaje, maestro jardinero y maestra jardinera. Yo digo maestra jardinera, a nadie se le ocurre que está trabajando en un jardín. Yo digo maestro jardinero, fue el chiste de todos para pensar que querés trabajar en un jardín, no cuidar a los chicos. Y además el tema era que incluso se quedó todo un debate entre nosotros, que admitían si conocíamos varones que estuvieran trabajando en jardines maternales. Yo decía, esta cuestión donde para mí, y acá hablo del propio prejuicio, digo, para mí era bastante sencillo hablar de estos nuevos roles en las mujeres y de hecho yo trabajo con muchas chicas que se les ofrece la posibilidad de trabajar en el área de la construcción, o sea que uno empieza a romper estereotipos de la mujer hacia otros roles. Aparece un problema de qué hago con estos estereotipos del varón que no está capacitado para tareas de cuidado de chicos. Y después esto se armó un debate muy lindo porque en realidad la discusión era, bueno, preguntándole a las chicas, ¿y ustedes contratarían a un niñero? ¿Contratarían a un niñero para que cuide a sus hijos? Sí. Confiaría más, mira. Es un tema, digo, me parece que es interesante pensarlas estas cuestiones, porque decíamos, son cuestiones absolutamente que tienen que ver con lo relacional y tienen que ver con, fíjense lo que yo les estoy planteando, los que estamos trabajando en estas cuestiones de romper estereotipos de género, y nos encontramos con cuestiones que a nosotros mismos nos ponen en jaque, en el sentido de decir, y la verdad que yo no lo pensé. Y fíjense cómo hay alguien que quiere hacer esto y dice, bueno, pero mejor voy a ser profesor de gimnasia.
¿Puedo hacerte una interrupción? Por favor. Porque creo que todas las tareas que tienen que ver con los cuidados están asociadas a las mujeres, mal asociadas a las mujeres, como maestras de jardín de infantes, enfermeras, todo lo que tiene que ver con cuidados de gente mayor en la casa, por una cuestión cultural. Pura y exclusivamente por una cuestión cultural. Fíjense, cuando se dice por una cuestión cultural, por una cuestión de poder, porque en realidad la distribución del trabajo entre el rol productivo y el reproductivo, como han sido también, no casualmente son puestos peores pagos, lógicamente, ¿no? Donde parece que se pagan mejor cuando va un varón. Yo decía estas cuestiones, por ejemplo, de que la mujer antes la mujer se dedicaba a la cocina y el varón era chef, y la carrera de chef adquirió un vuelo terrible, pero parece que desde que el varón llegó al tema de la cocina esto se profesionalizó y tomó otro vuelo. Pero me parece que es interesante empezar a replantearnos qué pasa con el deseo, qué pasa con el que no encaja, sea varón o sea mujer. Digo, aquí yo me estoy enfocando en revisar las cuestiones de la masculinidad. Pero ¿qué pasa con el que no encaja en esto? Porque recién Lucero en un momento, bueno, es importante sentir como esto es algo aprendido, hay que desaprenderlo. Ahora, hay que bancarse ser tan diferente. Hay que bancarse la mirada del otro, que uno diga, yo quiero cuidar a mi hijo, ese es mi deseo. No es que me obliga, no es que tengo otra cosa, yo quiero hacer eso. Sí, por favor. La cuestión de la presión social, la mirada que aparece muy bien testimoniado en la frase, dos frases antes, cuando se me van a cagar todos de risa, está, digamos, articulada a la forma en que hay un sistema valorativo que da a lo masculino un valor y a lo femenino un disvalor, ¿no es cierto? Para una mujer entrar en un ámbito eminentemente masculino es una especie de ascenso, ¿no es cierto? En cambio un varón en un ámbito eminentemente femenino está degradado como varón, es decir, feminizado, con lo cual lo valorativo entra en juego ahí. Pero en cuanto a lo que vos planteabas del deseo, que a esto quería hacer una pequeña acotación, una vez que se puede hacer lugar a que esto, por más que sea femenino, no quiere decir que me degrada, la presión social deja de soplar, digamos, deja de... Por eso yo planteaba esto de la deja cocina. de empujar. Por eso, de hecho, yo tengo muchísimos chicos que están interesados en seguir la formación de género, pero no porque se haya dejado de asociar a los chicos, sino porque se le quitó esta presión del disvalor. Claro, de la feminización de la feminización, que además todo el tiempo lo que uno trata de transmitirles es esta cuestión de estereotipos donde determinan, porque uno diría, bueno, últimas son estereotipos opuestos. Sí, son estereotipos opuestos, pero estereotipos donde uno es valorado socialmente y el otro no. Entonces uno dice, y sí, uno dice, bueno, los varones son más racionales, se manejan mejor, tienen más carácter, más autoridad, y las mujeres son más tranquilas, más suaves. Y bueno, de última estamos hablando de una construcción opuesta. Pero claro, resulta que una es muy valorada, fundamentalmente en el plano público, y la otra no tiene valor. Sí. Les comparto. Hay un tema muy importante que aparece en relación al llorar, ¿no? Porque llora. Sí, lo pasé. Siga por ahí. Sí, lo pasó. Bueno, se los cuento porque hasta que lo busque. ¿Qué aparece en el llorar? ¿No? Una de las preguntas, nosotros tenemos una actividad específicamente para indagar cuestiones de género, donde vimos muchas cosas de esto, ser varón, ser mujer. Pero hay una pregunta interesante que yo hago de ver. ¿Por qué lloran? Eso me pasa en un taller que un varón me dice, y yo la verdad que lloro cuando lo veo a mi hijo. No tengo idea por qué, pero lo veo y me agarran ganas de ponerme a llorar. Y lloro. Pero ahí apareció el tema. ¿Te ve alguien? No, no me quiere ver nadie. Yo lo veo, pero que no me vean a mí llorando. Entonces, esto yo lo confronto en relación a qué les pasa a las chicas. Esto había una parejita. Entonces, la pregunta a una chica fue, ¿y a vos qué te pasa cuando tu novia llora? No, que no se ponga a llorar delante mío, que es un boludo. No. Y entonces,
Mi pregunta era, Alberto, bueno, pero está bien, no llore delante de ella, pero vos, ¿por qué llorás? ¿Qué se imagina que le puedo contestar a este varón? El novio. Porque Y yo no lloro. ¿Qué iba a elegir, pobre pibe? No tenía demasiado paso para decir. Bien. Así que, bueno, para cerrarla, me parece interesante poder meternos adentro de esto, ¿no? Así como Rodrigo decía, desentrañar estas capas de la cebolla, así, es un compromiso, esto es un compromiso contra la propia ideología, porque uno está muy preparado a todo lo que supone que va a haber y después a veces en realidad encuentra con que no tiene respuestas, con que no sabe cómo sostenerlo. En mi caso particular, porque de verdad estoy hablando con adultos, 18 a 24 años, que en el fondo son chicos donde comparten una característica común, gran parte, hay chicos que realmente no, pero la mayoría de ellos no se reconocen como personas violentadas y lo han sido desde distintos lugares, ampliamente. Digo, no solo recibe la violencia física que se da en muchos casos, sino desde esta imposibilidad de expresar sentimientos. Para mí, que alguien no se pueda encontrar con su propio deseo y trabajar todo este rodeo, realmente es una experiencia muy violenta. Entonces uno dice, ¿qué tienen en común esto? ¿Cómo se muestra esto? Y la verdad se muestra como una gran apatía. Yo cuando pensaba esto, decía, bueno, ¿hacia dónde vamos? En principio, desde este lugar yo les podría decir que hacia un lugar que hay que ir en el trabajo con estos jóvenes en particular es, en principio, ayudarlos a poder frustrarse. Todos sabemos que el ciclo motivación-frustración es uno, que la tolerancia a la frustración se aprende a partir de la frustración misma. Yo no puedo aprender la tolerancia a la frustración si no transito por la experiencia de la frustración. Y en estos chicos lo que uno se da cuenta es que ese es el paso que hay que ayudarlos, porque en realidad si no aparecen no quiero nada, no me interesa, no me suma. Si uno le pregunta, ¿te sentís discriminado? No. Y después te dicen, pero yo no puedo poner el domicilio de mi casa porque si saben que vivo en un barrio pobre no me toman. Entonces, básicamente lo que digo es poder apoyarlos desde ese lugar y en lo personal siento que también trabajar nuestra propia frustración. Porque a veces lo posible es poquito. A veces cuando uno empieza a enfrentar esto, la idea es, ¿cuál es mi posible? Poco. Pero me parece que si nosotros somos capaces de tolerar ese poco, pensando en algo más grande, porque me parece que si nos vamos a quedar con que es poco, también caemos en un error. Y tolerándose todavía no, porque me siento y tengo la impresión que es un proceso personal de frustración, frustración cuando uno está a cargo de un equipo, frustración las personas, los tutores que están acompañando a sus hijos, desde ese lugar se les puede apoyar en un proceso que básicamente, en principio, los va a angustiar. Los va a angustiar porque uno lo que se encuentra, y por eso hay muchos chicos adictos, se encuentra con chicos donde, y acá no pasa nada. ¿Perdón? Acá no pasa nada. Entonces, el primer lugar me parece la intervención es poder movernos desde ahí. Lo personal, muchísimas gracias.